Hay una pregunta que recorre casi todas nuestras vidas, pero que rara vez nos detenemos a responder. ¿Quién eres? No el nombre que llevas, ni la profesión que tienes, ni los roles que desempeñas en tu vida diaria, sino quién eres realmente, cuando te despojas de todas las capas, todas las expectativas, todas las máscaras que has aprendido a usar con los años. Esta pregunta puede parecer simple a primera vista, pero cuanto más intentamos responderla con honestidad, más nos damos cuenta de lo profunda y compleja que es. Carl Jung, uno de los mayores estudiosos de la mente humana, dedicó toda su vida a explorar los misterios de la psique. Comprendió que conocerse a uno mismo no es un lujo, no es algo que hacemos cuando tenemos tiempo libre. Es la tarea más esencial de la existencia humana. Porque sin este autoconocimiento, vivimos como desconocidos para nosotros mismos, persiguiendo metas que no nos pertenecen, intentando llenar vacíos que ni siquiera sabemos de dónde provienen. Jung sabía que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin encontrarse realmente a sí mismas, y el precio de esta desconexión es enorme. Desde muy pequeños aprendemos a moldear nuestra personalidad según las expectativas. A un niño que llora demasiado se le llama malcriado. A uno que cuestiona demasiado se le etiqueta de difícil. A uno que sueña en grande se le considera poco realista. Y así, poco a poco, enterramos partes de nosotros mismos. Ocultamos nuestro verdadero yo bajo capas de comportamiento aprobado. Hasta que un día nos miramos al espejo y ya no reconocemos quiénes somos. O peor aún, los reconocemos, pero no nos gustan. Porque la imagen reflejada es solo una versión editada, una copia sin vida de lo que podríamos haber sido. La sociedad tiene sus reglas, sus expectativas, sus estándares de normalidad. Y para pertenecer, para ser aceptado, para no ser excluido, aprendes a encajar. Aprendes a sonreír cuando estás triste. Aprendes a estar de acuerdo cuando no estás de acuerdo. Aprendes a callar cuando quieres gritar. Y todos a tu alrededor hacen lo mismo. Así que parece normal. Parece que así debería ser. Pero por dentro siempre hay algo incómodo. Siempre hay algo fuera de lugar. Es tu esencia pidiendo ser vista, escuchada, experimentada. Jung llamó a este proceso individuación. Es el camino para convertirnos en quienes realmente somos, para integrar todas las partes que han sido divididas, para sacar a la luz lo que ha quedado sumido en la oscuridad. No es un camino fácil, no es un viaje cómodo, porque nos exige mirar cosas que preferiríamos ignorar. Nos exige afrontar verdades que duele reconocer. Nos exige desprendernos de versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven, aunque nos hayan protegido durante mucho tiempo. Pero esta es la verdad que hay que decir. No puedes vivir plenamente siendo la mitad de ti mismo. No puedes amar de verdad si ocultas quién eres. No puedes sentirte completo si niegas partes esenciales de tu existencia. La vida que buscas con tanta desesperación, en logros, relaciones y reconocimiento, solo se hace real cuando hay una vida real en tu interior. Y esta vida interior depende enteramente de tu disposición a conocerte de verdad. Hay una profunda fatiga en mantener las apariencias, un agotamiento silencioso al vigilar constantemente cada palabra, cada gesto, cada reacción. Es como usar ropa que no te queda bien todo el tiempo. Quizás consigas usarla, pero nunca es realmente cómoda. Y con el tiempo, esta incomodidad se convierte en algo más grande, en ansiedad, en depresión, en un sentimiento de vacío que ningún logro externo puede llenar. Porque el problema no está ahí afuera, nunca lo estuvo. Jung comprendió algo fundamental. Los síntomas que llevamos no son nuestros enemigos, son mensajeros. La ansiedad intenta decirnos algo. La tristeza profunda nos señala algo. Los patrones repetitivos no son casualidad. Son invitaciones a profundizar. Son la psique que intenta llevarnos de vuelta a casa, de vuelta a nosotros mismos. Pero para escuchar estos mensajes, debemos dejar de huir. Necesitamos tener la valentía de aquietarnos y escuchar con atención. ¿Cuántas decisiones has tomado intentando ser quien creías que debías ser?
¿Cuántas relaciones has mantenido porque te parecía bien, incluso cuando no lo era? ¿Cuántas veces te has tragado palabras que debían decirse? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando todo en tu interior te gritaba que no? Cada vez que traicionamos nuestra verdad interior, creamos una grieta en nuestra integridad. Y con el tiempo estas grietas se acumulan, hasta que un día toda la estructura amenaza con derrumbarse. Pero hay otro camino, un camino que no implica ser perfecto ni tener todas las respuestas, un camino que implica ser honesto, siendo completo, integrando la luz y la sombra, la fuerza y la vulnerabilidad, las certezas y las dudas. Jung sabía que la plenitud no proviene de eliminar nuestras contradicciones, sino de aceptarlas, de comprender que somos complejos, multifacéticos, y que cada parte de nosotros tiene su lugar y propósito. Este no es solo otro video de autoayuda, no es una fórmula mágica ni una solución rápida, es una invitación a un viaje, el viaje más importante que cualquiera puede emprender, el viaje de regreso a sí mismo, de reconectar con lo que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido, de recuperar lo perdido, de integrar lo fragmentado. Se trata de dejar de buscar quién eres en los ojos de los demás y empezar a encontrar esa respuesta en el único lugar donde realmente existe, dentro de ti. Así que respira hondo, porque lo que viene a continuación puede sacudir viejas estructuras, puede sacar a la superficie emociones reprimidas, puede hacerte cuestionar cosas que nunca antes te habías cuestionado. Y eso es exactamente lo que debe suceder, porque solo lo que se cuestiona puede transformarse, solo lo que se ve puede integrarse, solo lo que se siente puede sanar. Y es hora de comenzar este proceso, es hora de descubrir realmente quién eres. Antes de profundizar en el contenido de hoy, necesito hacer una pausa importante para hablarles directamente a ustedes, al otro lado. Gracias por su presencia, por su tiempo y por su confianza al permitir que estas palabras entren en sus vidas. Este canal no es solo un espacio más en Internet. Es un refugio para quienes buscan comprensión, aceptación y verdaderos caminos hacia la transformación. Cada día nos dedicamos a ofrecerte videos con un enfoque terapéutico, buscando comprender profundamente tu situación. No se trata de contenido motivacional, superficial ni vacío. Son reflexiones profundas, respetuosas con tu dolor, tu camino y tus heridas. Cada video está diseñado para ser un encuentro genuino, un espacio donde te sientas visto, comprendido y apoyado. ¿Y saben qué nos conmueve profundamente? Es saber que personas de todo el mundo han venido aquí, personas de orígenes completamente diferentes, pero que comparten el mismo dolor humano, las mismas búsquedas, los mismos anhelos de una vida más consciente y auténtica. Incluso tenemos suscriptores extranjeros que siguen el canal, personas que han encontrado aquí un refugio en medio de sus tormentas internas. Cada comentario que recibimos, cada mensaje, cada historia compartida, nos muestra que no estamos solos en este camino, que las heridas de la devaluación, la soledad, el miedo y la búsqueda de sentido son universales. Y esto crea una comunidad invisible pero muy real de personas comprometidas con su propio crecimiento. Así que visita los comentarios y dinos, ¿desde qué ciudad nos sigues? Queremos saber dónde estás, queremos sentir esta conexión que nos une incluso en la distancia. Porque en el fondo todos hacemos lo mismo, intentar comprendernos mejor, sanar lo que nos duele, construir una vida que realmente tenga sentido. Y cuando nos unimos con este propósito, incluso virtualmente, creamos una fuerza colectiva de transformación. Así que deja tu comentario, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y profundicemos juntos en el contenido de hoy que podría cambiar tu relación contigo mismo para siempre. ¿Recuerdas la primera vez que ocultaste quién eras realmente para ser aceptado? Quizás fue en la escuela, cuando te diste cuenta de que ser diferente significaba ser excluido. Quizás en casa, cuando aprendiste que expresar ciertas emociones tenía consecuencias negativas. O quizás fue tan gradual que ni siquiera te diste cuenta.
Poco a poco, empezaste a entender las reglas del juego. Descubriste qué partes de ti mismo eran bienvenidas y cuáles debían ocultarse. Y así comenzó la construcción de las máscaras. El niño que fue silenciado por hacer demasiadas preguntas aprende que la curiosidad es incómoda, así que deja de preguntar. Pero la curiosidad no muere, simplemente queda atrapada en su interior, sin espacio para existir. Años después, este mismo adulto siente que algo falta en su vida, una inquietud que no puede nombrar, una sensación de que solo vive a medias. Y así es, porque esa parte curiosa e inquisitiva de él, la vida, estuvo encerrada hace tanto tiempo que ya no recuerda que existe. El niño que lloró y fue llamado débil aprende que las emociones son peligrosas, que mostrar vulnerabilidad es señal de debilidad. Así que construye un escudo, sonríe cuando está triste, finge estar bien cuando se derrumba, y todos aplauden su fuerza, su capacidad de seguir adelante. Pero por dentro hay un peso enorme, porque todas esas emociones no expresadas se acumulan. Y un día, el escudo se vuelve tan pesado que ya no se puede cargar. Las expectativas familiares moldean en gran medida quiénes creemos que deberíamos ser. El hijo que necesita cumplir los sueños que sus padres no cumplieron. La hija que necesita portarse bien, ser discreta y obediente. El primogénito que necesita ser responsable. El menor que necesita ser el eterno bebé. A cada uno se le asigna un rol, un guión ya escrito, y lo siguen porque es lo que conocen. Porque desviarse de él se siente como una traición, se siente como una ingratitud, así que se ponen la máscara que les dieron y siguen adelante. La sociedad también tiene sus exigencias. Necesitas ser productivo, necesitas ser positivo, necesitas estar siempre bien, necesitas tener éxito, necesitas parecer feliz. Y estas exigencias son tan constantes, tan repetidas en todas partes, que empiezan a parecer verdades absolutas. Así que las persigues. Intentas encajar tu vida en el molde que dicen que es correcto. Y cuando no puedes, cuando sientes que estás fracasando, la culpa te golpea fuerte. Porque el problema debe ser tú, ¿no? Después de todo, todos los demás parecen tener éxito. Pero aquí está el secreto que nadie revela. Todos también usan mascarillas. Esa persona que parece tenerlo todo bajo control, lucha contra sus propios demonios. Esa pareja que parece perfecta en redes sociales, tiene sus propias crisis en casa. Ese amigo siempre alegre puede estar escondiendo una profunda tristeza. Vivimos en una sociedad de mascarillas, y lo más triste es que estas mascarillas nos impiden conectar de verdad. Porque cuando solo las mascarillas se encuentran, no hay encuentro real, solo hay representación. El agotamiento de mantener estas máscaras es real y profundo. Es agotador monitorear constantemente lo que puedes y no puedes mostrar. Es agotador vivir preocupado por las opiniones de los demás. Es agotador tener que actuar todo el tiempo. Y el cuerpo lo siente, la mente lo siente, el alma lo siente. Aparecen los síntomas: ansiedad, insomnio, tensión muscular, irritabilidad. El cuerpo grita: deja de mentirte, deja de vivir una vida que no es tuya. Pero la persona continúa, porque detenerse significa enfrentar todo lo que se esconde bajo las máscaras, y eso da miedo. Hay una máscara para cada situación. La máscara del profesional competente en el trabajo, la máscara del hijo devoto al visitar a la familia, la máscara del amigo animado en las reuniones sociales, la máscara de la pareja perfecta en una relación. Y llega un momento en que ya ni siquiera sabes cuál es tu verdadero rostro, porque has cambiado de máscara tantas veces que has perdido el contacto con lo que hay debajo. Y cuando estás solo, cuando no hay nadie a quien impresionar, surge esa extraña sensación. ¿Quién soy cuando no soy nadie? Estas máscaras comenzaron como protección. Eran formas de lidiar con un mundo que parecía peligroso, crítico y hostil. Y quizás en ese momento eran necesarias. Quizás eran la forma de supervivencia del niño. Pero lo que funcionó en el pasado puede convertirse en una prisión en el presente, porque ya no eres ese niño,
ya no estás en ese entorno, pero sigues usando las mismas estrategias, sigues ocultándote cuando podrías estar mostrándote. Jung decía que cuantas más máscaras usamos, más nos alejamos de nuestra esencia. Llamó a estas máscaras persona, la cara que mostramos al mundo. Y no es que la personalidad sea mala en sí misma. El problema surge cuando se convierte en lo único que somos. Cuando nos centramos tanto en esta imagen externa que olvidamos que hay un ser humano real detrás de ella. Un ser con sus propios deseos, sentimientos auténticos, necesidades legítimas. Y este ser se vuelve cada vez más débil, más sumiso, más silenciado. Reconocer que llevas máscaras es el primer paso. No se trata de culparte, no se trata de sentir que cometiste un error. Se trata de tener la honestidad de mirarte y decir, sí, he estado haciendo esto, me he estado escondiendo, he estado actuando, he estado viviendo hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y si esta comprensión te duele, si te molesta, es porque estás empezando a despertar, porque solo quienes duermen pueden seguir fingiendo que todo está bien. Quienes despiertan, inevitablemente, ven la realidad tal como es. Y la realidad es que mereces vivir sin máscaras. Mereces que te vean de verdad. Mereces ser aceptado por quien realmente eres, no por quien finges ser. Mereces relaciones donde puedas relajarte. Mereces una vida donde no tengas que estar constantemente alerta. Pero para llegar ahí, para lograr esta libertad, primero debes reconocer las máscaras, nombrarlas, entender por qué están ahí, y luego, poco a poco, empezar a quitártelas, una a una, hasta que tu verdadero rostro finalmente pueda respirar. Jung introdujo un concepto que revolucionó nuestra comprensión de la psique humana, la sombra. No es algo místico ni complejo, es simplemente todo lo que has decidido que no puedes ser. Todas las partes de ti mismo que fueron juzgadas, rechazadas, consideradas inaceptables. La ira que aprendiste a tragarte, el egoísmo que fue condenado, el deseo que fue llamado pecado, la pereza que fue vista como un defecto. Nada de esto desaparece. Simplemente se desvanece en las sombras. Permanece oculto, pero sigue vivo, sigue activo, sigue influyendo en tu vida de maneras que ni siquiera percibes. La creación de la sombra comienza temprano. Un niño nace completo, con toda la gama de emociones e impulsos humanos. Siente ira, alegría, miedo, deseo. Todo esto es natural, parte de ser humano. Pero luego comienza el proceso de socialización, y ciertas partes de sí mismo son aprobadas mientras que otras son condenadas. Los niños no lloran. Las niñas no se comportan así. Eso es feo. Eso está mal. Y el niño aprende rápidamente. Para ser amado, para pertenecer, necesita ocultar ciertas partes de sí mismo. ¿Qué pasa con estas partes rechazadas? No mueren. No desaparecen por arte de magia. Se hunden en las profundidades de la psique. Permanecen ahí abajo, en la oscuridad, invisibles, pero definitivamente no inactivas. Jung dijo que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. En otras palabras, lo que niegas en tu interior acabará controlándote de maneras que no comprendes. Se manifestará en tus relaciones, tus decisiones, tus patrones repetitivos. Piensa en la persona que niega por completo su ira, a quien le enseñaron que la ira es mala, que la gente buena no siente ira. Así que insiste, 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 sonríe cuando está enojada. Dice que todo está bien cuando no es así, pero la ira no desaparece, simplemente encuentra otras salidas. Se manifiesta como irritación constante, como sarcasmo, como comportamiento pasivo-agresivo, como enfermedades psicosomáticas, o explota de forma desproporcionada en momentos inesperados, porque lo reprimido acaba saliendo. O piensa en la persona que niega su necesidad de descansar, que creció escuchando que la pereza es un defecto, que hay que ser siempre productivo. Así que trabaja sin parar, se enorgullece de no parar nunca. Juzga a quienes sí lo hacen.
Pero en el fondo, en la sombra, hay una fatiga enorme, un deseo de simplemente parar. Y como esto no se permite conscientemente, el cuerpo se detiene de otras maneras, enferma, se agota, se desploma, porque la necesidad negada siempre encuentra la manera de hacerse oír. La sombra también contiene cualidades positivas que han sido rechazadas. Parece extraño, pero es cierto. Alguien que creció en un entorno donde el éxito estaba mal visto, donde destacar se consideraba arrogancia, puede haber dejado de lado su propia ambición, su capacidad de liderazgo, su brillantez natural, y así vive una vida disminuida. Siempre va un paso por detrás. Sabotea sus propios logros, porque en el fondo, inconscientemente, cree que brillar está mal. Jung dijo algo profundo. No alcanzamos la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El trabajo no consiste en intentar ser solo luz. No se trata de fingir que la sombra no existe. Es todo lo contrario. Se trata de observar la oscuridad. Se trata de reconocer esas partes negadas. Se trata de traer a la conciencia lo que estaba oculto. Porque solo lo consciente puede integrarse. Solo lo que se ve puede transformarse. Solo lo que se acepta puede dejar de controlarnos. Algunas personas pasan toda su vida proyectando su sombra sobre los demás. Ven en los demás exactamente lo que niegan en sí mismos. La persona que más te irrita probablemente refleja algo que rechazas en ti mismo. Por eso la irritación es tan fuerte. No se trata de la otra persona. Se trata de ti. Se trata de algo en ti que esa persona está tocando. Y en lugar de mirar hacia adentro, en lugar de cuestionar por qué te molesta tanto, es más fácil culpar a la otra persona. Decir que el problema es ella. Pero el espejo no miente. Reconocer la sombra no significa actuar destructivamente. No se trata de ceder a cada impulso. No se trata de convertirse en una persona sin límites ni ética. Se trata de reconocer que estos impulsos existen, que no eres un santo, que tienes ira, envidia, egoísmo y deseos que la sociedad condena, y que todo esto es humano, es normal, es real, y cuando lo reconoces, cuando lo sacas a la luz, obtienes la capacidad de elegir. Puedes decidir qué hacer con ella, pero cuando la niegas no tienes elección. La sombra actúa por ti. Negar la sombra consume energía, consume mucha energía, porque mantener las cosas reprimidas requiere un esfuerzo constante. Es como sostener una pelota bajo el agua. Puedes hacerlo, pero es agotador. Y si te distraes aunque sea un segundo, sube. Quien niega su tristeza necesita controlarse constantemente. No puede escuchar cierta música, no puede ver ciertas películas, no puede tener ciertas conversaciones, porque cualquier cosa puede desencadenar lo que intenta ocultar, y vivir así es puro agotamiento. Cuando empiezas a reconocer tu sombra, ocurre algo interesante. Te vuelves más humano, más completo, menos rígido, porque ya no necesitas mantener una fachada de perfección. Ya no necesitas fingir que eres solo luz. Puedes admitir que eres contradictorio, que a veces sientes cosas de las que no estás orgulloso, que no siempre actúas como quisieras. Y esta honestidad, esta aceptación de la complejidad humana, es liberadora. Y es también lo que permite una conexión genuina con otros seres humanos, porque todos tenemos una sombra. Y cuando aceptas la tuya, también puedes aceptar la de los demás. El viaje de la integración de la sombra es interminable. Siempre habrá capas, siempre habrá cosas nuevas por descubrir, porque somos complejos, siempre estamos cambiando, siempre creciendo. Pero cada pieza de sombra que sale a la luz es un pedazo de energía vital que regresa a ti. Es un pedazo de poder personal que se perdió y ahora se recupera. Es un paso hacia la plenitud, hacia ser un ser humano completo, no fragmentado. Y eso, en última instancia, es lo que todos buscamos. Ser completos, ser auténticos, ser tú mismo. Vivir desconectado de quien realmente eres tiene un precio que no se refleja en ninguna cuenta bancaria, pero que se cobra su precio a diario. Es el precio de la negación. Y al principio se manifiesta de forma sutil, una incomodidad difusa,
una inquietud sin nombre, una sensación de que algo no va bien, pero no sabes bien qué. Y como no puedes identificarlo, intentas ignorarlo, intentas seguir adelante, pero la factura sigue aumentando, y con el tiempo el precio se vuelve demasiado alto para ignorarlo. La ansiedad es una de las formas más comunes en que se manifiesta este lastre. No es la ansiedad ocasional por una situación específica, sino el tipo de ansiedad que parece infundada. Siempre está ahí, en el fondo, como un ruido constante. El corazón acelerado, la respiración superficial, la mente que no se detiene, la sensación de que algo malo va a suceder, y buscas razones lógicas. ¿Es el trabajo? ¿Es el dinero? ¿Es la relación? Pero por mucho que intentes resolver estos problemas externos, la ansiedad persiste, porque la raíz no está afuera, está adentro, en la desconexión con tu esencia. La depresión es otro lastre común, ese peso que no se levanta, esa sensación descolorida de la vida, la sensación de simplemente existir, no de vivir, de ir en piloto automático, de no sentir placer en nada. Y la sociedad se apresura a sugerir soluciones: medicación, más disciplina, pensamiento positivo, y quizás estas cosas ayuden a controlar los síntomas, pero si no se aborda la causa raíz, la depresión regresa o se transforma en otra cosa. Porque lo que tu cuerpo y tu mente te dicen es: esta vida que vives no es tu vida. Estás viviendo la vida de alguien que crees que deberías ser, y te está matando por dentro. El vacío existencial es quizás el precio más doloroso. Es esa sensación de que falta algo fundamental, un vacío que ningún logro externo llena. Logra lo que dijo querer lograr, pero la sensación de plenitud nunca llega. Construye lo que dijo querer construir, pero aún siente que falta algo. Puede tener una carrera, una casa, una relación, y aún así despertar en mitad de la noche preguntándose: ¿esto es todo? ¿Para esto estoy aquí? Y la respuesta nunca llega. Porque cuando vives desconectado de ti mismo, ningún logro externo llena el vacío interior. Las relaciones superficiales son otro costo. Cuando presentas solo una versión editada de ti mismo, las conexiones que estableces son con esa versión, no contigo mismo. Así que puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo, porque nadie te conoce realmente, nadie ve quién eres realmente, y tampoco te permites conocer verdaderamente a los demás. Así que hay una distancia, una separación, encuentros que solo ocurren superficialmente, conversaciones que no tocan nada real, y en el fondo todos sienten esta falta de conexión genuina, pero nadie sabe cómo cambiarla. El cuerpo también se cobra su precio. Todas esas emociones reprimidas, todas esas necesidades negadas, toda esa tensión de vivir una vida que no es la tuya, el cuerpo lo registra todo, y entonces aparecen los síntomas físicos: dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, tensión muscular crónica, problemas de piel, cambios en el sueño, cambios en el apetito. El cuerpo grita, suplica atención. Dice: mírame, mira lo que está pasando aquí. Pero a menudo se trata el síntoma y se ignora la causa. Tomas la medicación para el dolor de cabeza, pero no te preguntas por qué está ahí. La sensación de estar atrapado es otro alto precio. Cuando intentas constantemente ser alguien que no eres, cada decisión se convierte en una carga, porque no eliges basándote en lo que realmente quieres, eliges basándote en lo que crees que deberías querer, así que aceptas el trabajo que no quieres porque te parece bien. Permaneces en la relación que no te llena porque tienes miedo de estar solo. Mantienes amistades que te quitan energía porque no quieres que te vean como una mala persona. Y cada una de estas decisiones es otro barrote en la prisión que te has construido. La pérdida de vitalidad es quizás uno de los precios más tristes. Hay personas que alguna vez estuvieron llenas de vida, sueños y un brillo en la mirada. Y entonces llegó la vida. Las exigencias aumentaron, las expectativas se hicieron más pesadas. Y esa vitalidad se desvaneció, se convirtió en fatiga crónica.
Se convirtió en resignación. Se convirtió en una aceptación silenciosa de que así es, que todos sufren, que la vida es dura, y punto. Pero no tiene por qué ser así. La vitalidad no necesita sacrificarse, solo necesita encontrar verdaderas vías de expresión. La autocrítica severa es otro síntoma de este costo. Cuando niegas partes de ti mismo, cuando intentas ser algo que no eres, inevitablemente fracasarás, porque no puedes mantener una mentira eternamente. Y cada vez que la verdad se escapa, cada vez que actúas de una manera que no se alinea con la imagen que intentas mantener, la culpa se instala, la vergüenza se instala, la crítica interna feroz se instala. Te tratas a ti mismo de maneras que nunca tratarías a nadie más. Te hablas a ti mismo de maneras terribles, y esta guerra interna erosiona la autoestima, la confianza en uno mismo y cualquier posibilidad de paz interior. El precio de la negación también se manifiesta en patrones repetitivos. Terminas una relación tóxica y entras en otra igual. Cambias de trabajo, pero te encuentras con los mismos problemas. Te mudas de ciudad, pero arrastras los mismos conflictos, porque el problema no está en las circunstancias externas, está en algo interno que no se ha abordado, está en un patrón inconsciente que se repite. Y la vida, en su sabiduría, sigue trayendo las mismas situaciones de diferentes formas, hasta que finalmente miras, hasta que finalmente entiendes lo que necesita ser visto. Jung dijo que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y esto no es poético, es literal. Mientras niegues partes de ti mismo, mientras vivas desconectado de quién eres realmente, tu vida no es completamente tuya. Está dirigida por fuerzas inconscientes, por patrones heredados, por expectativas internalizadas, por miedos no enfrentados. Y crees que estás tomando decisiones, pero en realidad solo estás repitiendo viejas programaciones. La verdadera libertad solo llega cuando hay conciencia, cuando hay verdadero conocimiento de quién eres. Y aquí está la conclusión. Puedes seguir pagando este precio, puedes seguir viviendo desconectado, puedes seguir ignorando las señales, puedes seguir creyendo que un día, cuando consigas lo que te falta, cuando resuelvas ese problema, cuando alcances esa meta, te sentirás bien. Pero la verdad es que mientras exista esta desconexión interna, ningún logro externo llenará el vacío. Ningún cambio de aires traerá paz, porque la paz no vive afuera, vive dentro. Y solo puedes acceder a ella cuando dejas de huir de ti mismo y finalmente te permites ser quien siempre has sido. Hemos llegado a un punto importante en este contenido. Un punto que requiere una pausa para algo esencial. A lo largo de los años de producción de estos videos, hemos recibido innumerables comentarios y mensajes de personas que se identifican profundamente con lo que aquí se comparte. Personas que usan estos videos como apoyo para momentos de comprensión, como un espacio donde pueden sentirse vistos y bienvenidos. Y eso es realmente hermoso. Es gratificante saber que de alguna manera estas palabras llegan y conmueven profundamente a quienes las ven. Pero hay algo que debe decirse con claridad y honestidad. Escuchar es importante, comprender es fundamental, pero no puede detenerse ahí, porque comprender sin acción es solo conocimiento teórico. Es como conocer el camino, pero no dar el primer paso. Y el primer paso siempre es el más difícil. Siempre da más miedo. Porque requiere salir de tu zona de confort, incluso si esa zona es incómoda. Requiere poner en práctica lo que sabes que debes hacer, pero que has estado posponiendo. Muchas personas se atascan en el ciclo de consumir contenido sobre el cambio sin cambiar realmente. Ven videos, leen libros, comprenden conceptos, pero cuando llega el momento de aplicarlos a sus propias vidas, algo los detiene. Surge el miedo, la duda se cuela, se presentan excusas. Y luego se quedan en el mismo lugar, solo que más informados sobre por qué están allí. Pero la información sin transformación no cambia nada. Requiere movimiento, requiere acción concreta, requiere un plan práctico que los guíe desde esa comprensión hacia el cambio real. Con esto en mente,
Pensando en cómo brindar apoyo práctico a quienes realmente desean transformar su realidad, desarrollamos el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo teoría. Son pasos prácticos, ejercicios concretos, un camino estructurado para que salgas de donde estás y comiences a construir la vida que realmente deseas. Porque todos merecen herramientas reales. Todos merecen encontrar un rumbo cuando están perdidos. Si has llegado hasta aquí en este video, si estas palabras te resuenan, es una señal. Es una señal de que estás listo para algo más que solo comprender. Estás listo para actuar. Y el ebook está ahí precisamente para eso. Para mostrarte qué hacer con todo lo que sientes. Para convertir esa comprensión en un cambio concreto. El enlace está en el primer comentario fijado. Y ahora volvamos al contenido del video, porque aún tenemos mucho que explorar sobre quién eres realmente. Llega un momento en la vida de muchas personas en que algo en su interior empieza a gritar. No es un grito literal, es una inquietud que no se calma, una sensación persistente de que la vida que se vive no es la vida que se esperaba. Puede surgir después de una crisis, puede surgir en medio de un logro que debería traer felicidad, pero en cambio trae vacío. Puede llegar de repente o como una lenta acumulación de incomodidad, pero cuando llega es imposible ignorarlo por completo. Es la llamada a un viaje interior, la invitación a mirar dentro y finalmente descubrir quién eres realmente. Jung reconoció este momento como crucial en el desarrollo humano. Observó que muchas personas pasan la primera mitad de su vida construyendo una identidad basada en expectativas externas. Estudian lo que deben, eligen carreras reconocidas, forman familias porque se espera de ellas, acumulan logros, ascienden en la escala social. Y luego, generalmente en la mediana edad, pero a veces antes, llega la crisis. La pregunta candente: ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es mi lugar en todo esto? ¿Quién soy cuando me despojo de todos estos roles que interpreto? Este llamado puede ser aterrador, porque responderlo implica cuestionar estructuras que tardaron años en construirse. Significa analizar las decisiones que has tomado y admitir que podrían no haber sido las verdaderas. Significa reconocer que quizás hayas invertido tiempo, energía y recursos en una dirección que no te lleva a donde tu alma realmente quiere ir. Y eso duele, duele mucho. Es como descubrir que has estado leyendo el mapa equivocado y yendo en la dirección equivocada. Pero la verdad es esta: es mejor darse cuenta ahora que nunca. Los sueños son una forma de manifestar esta vocación. Jung dedicó gran parte de su obra al estudio de los sueños porque los entendía como mensajes del inconsciente. Cuando sueñas repetidamente con estar perdido, atrapado, perseguido o desnudo en público, no son solo imágenes aleatorias, son símbolos. Son formas en que la psique intenta llamar tu atención sobre algo que ignoras en tu vida consciente. Son invitaciones a profundizar. Los deslices también son mensajes. Las cosas que olvidas hacer justo cuando eran importantes. La vez que llegas tarde a la cita a la que no querías ir. Las palabras que salen mal y revelan algo que intentabas ocultar. Freud habló de los actos fallidos y Jung amplió este concepto. Nada es completamente aleatorio. Siempre hay un significado, una intención inconsciente en juego. Y cuando empiezas a prestar atención a estos pequeños deslices, empiezas a ver el mapa de las fuerzas internas que te mueven sin que te des cuenta. La repetición de patrones es quizás la señal más clara. Cuando te encuentras viviendo la misma situación por tercera, cuarta o quinta vez, es hora de detenerte y preguntarte: ¿qué hago aquí otra vez? No es mala suerte, no es casualidad, no es que solo conozcas a la gente equivocada o te encuentres en situaciones difíciles. Es que hay algo dentro de ti que atrae o crea estas situaciones. Hay una lección no aprendida, un patrón oculto, una herida sin sanar, y la vida, en su sabiduría, seguirá brindándote oportunidades para ver esto hasta que finalmente lo hagas. Jung llamó a este proceso individuación. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, de diferenciarte de las masas,
de dejar de vivir en piloto automático, siguiendo los guiones sociales, y empezar a vivir conscientemente desde tu centro. No es un proceso rápido, no es un proceso fácil. Probablemente sea el trabajo más difícil que un ser humano puede hacer, porque requiere una honestidad brutal, requiere la valentía de mirar las verdades incómodas, requiere la voluntad de soltar versiones de ti mismo que ya no te sirven, incluso si te han protegido durante mucho tiempo. Mucha gente se resiste a este llamado. Es comprensible, porque aceptarlo significa abandonar lo familiar, aunque sea doloroso. Significa correr un riesgo. Significa no tener garantías. Significa potencialmente decepcionar a la gente. Significa potencialmente perder cosas que parecían importantes. Así que es más fácil seguir adelante. Es más fácil distraerse. Es más fácil mantenerse demasiado ocupado para pensar. Es más fácil culpar a las circunstancias y esperar que cambien. Pero en el fondo, lo sabes. Sabes que estás evitando algo esencial. El viaje interior no tiene un itinerario fijo. Cada persona tiene su propio camino único. Pero hay elementos comunes. Siempre implica mirar la sombra. Siempre implica cuestionar creencias aceptadas sin cuestionarlas. Siempre implica reconocer heridas ignoradas. Siempre implica recuperar partes de uno mismo abandonadas. Y siempre implica valentía. Valentía para ser honesto. Valentía para sentir lo que se necesita sentir. Valentía para cambiar lo que se necesita cambiar. Lo interesante es que cuando aceptas el llamado y emprendes este viaje, las cosas empiezan a reorganizarse. No necesariamente se vuelven más fáciles. De hecho, pueden volverse más difíciles por un tiempo, porque estás sacudiendo viejas estructuras, estás desmantelando mecanismos de defensa, estás permitiendo que las cosas que han estado reprimidas salgan a la superficie. Pero es un tipo de dificultad diferente, es una dificultad que tiene significado, que tiene dirección, que te lleva a un lugar real, no te mantiene estancado en el mismo lugar. Este llamado no es algo que se le pueda imponer a nadie. Cada persona tiene su propio tiempo, cada persona necesita alcanzar su propio límite antes de estar lista para mirar hacia adentro. Pero si estás aquí, si has llegado a este punto del video, si estas palabras te llegan al corazón, probablemente el llamado ya ha llegado. Probablemente ya se está escuchando. Y ahora es cuestión de elegir. ¿Seguirás fingiendo no haberlo escuchado o tendrás el valor de responder? Jung decía que no tenemos problemas. Los problemas nos controlan. Mientras no los abordemos conscientemente, nos controlan. Pero en el momento en que aceptamos la llamada y emprendemos el viaje interior, la dinámica cambia. Empezamos a tener los problemas en lugar de ser controlados por ellos. Empezamos a tener autonomía. Empezamos a tener opciones. Y esta sensación de finalmente tener el control de nuestras propias vidas, es lo que todos buscamos sin saber cómo definirlo. El viaje interior es solitario en cierto sentido. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede darte respuestas predefinidas, porque las respuestas que buscas solo existen dentro de ti. Pero también es un viaje que te conecta más profundamente con la humanidad. Porque cuando profundizas en ti mismo, encuentras lo universal. Encuentras las mismas preguntas, los mismos miedos, las mismas búsquedas que impulsan a todo ser humano. Y esto genera compasión, genera empatía, genera comprensión. Dejas de juzgar tanto a los demás cuando comprendes todo lo que sucede dentro de ti. A lo largo de tu vida has ido dejando atrás fragmentos de ti mismo. No fue intencional, no fue una elección consciente. Ocurrió gradualmente en respuesta a lo que el entorno exigía, a lo que la gente esperaba, a lo que parecía necesario para sobrevivir y ser aceptado. Y esos fragmentos permanecieron ahí, olvidados, pero no muertos. Simplemente latentes, esperando ser reconocidos, esperando ser reintegrados. Porque mientras se pierdan, nunca estarás completo. Nunca te sentirás completo. Siempre tendrás esa sensación de que algo falta.
La creatividad es una de las primeras cosas que mucha gente pierde. ¿Recuerdas cuando eras niño y pasabas horas dibujando, inventando historias, construyendo mundos imaginarios? Había libertad, espontaneidad, una conexión con algo más grande que tú. Y entonces llegaron las voces. Esto no es práctico. Necesitas concentrarte en cosas serias. El arte no paga las cuentas. Deja de soñar despierto. Y poco a poco, guardaste tus lápices de colores, cerraste tus cuadernos de dibujo, dejaste de imaginar, y esa parte creativa se fue haciendo cada vez más pequeña, cada vez más silenciosa, hasta que casi desapareció. Pero no ha desaparecido. Está ahí, y se manifiesta indirectamente, en la inquietud que sientes cuando solo haces tareas mecánicas, en la envidia que sientes al ver a alguien más crear algo, en el vacío que sientes incluso cuando estás ocupado. Porque esa parte creativa es esencial. No es un lujo, no es un pasatiempo, es una necesidad del alma, y cuando se niega, algo fundamental muere dentro de ti. O mejor dicho, no muere, simplemente permanece atrapado, pidiendo a gritos ser liberado. La sensibilidad es otra parte que a menudo se pierde, sobre todo en los hombres, pero no exclusivamente. La capacidad de sentir profundamente, de conmoverse con la belleza, la tristeza y la complejidad de la vida. Esto se consideraba una debilidad, algo que había que superar. Así que construiste un escudo, aprendiste a no llorar, aprendiste a no demostrarlo, aprendiste a ser fuerte, siempre fuerte. Y esta parte sensible se encerró en tu interior, pero no se conformaba con callar. Se manifiesta de otras maneras, en irritabilidad, en arrebatos emocionales incontrolables, en una constante sensación de desconexión contigo mismo y con los demás. La fuerza genuina, por otro lado, también puede ser una parte perdida, especialmente en quienes aprendieron que ser fuerte es egoísta, que poner límites es ser una mala persona, que decir no es decepcionar a los demás. Así que esa capacidad de defenderse, de posicionarse, de proteger el propio espacio, se abandonó. Y en su lugar llegó la complacencia, llegó el sí automático, llegó la dificultad de poner límites. Y esta persona vive siendo invadida, utilizada, irrespetada, pero es incapaz de reaccionar, porque la parte de ella que reaccionaría se ha perdido durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo acceder a ella. La espontaneidad es algo que muchos han perdido. Esa capacidad de actuar sin calcular cada paso, de lanzarse a las cosas, de experimentar, de equivocarse sin que sea una tragedia. Los niños pequeños tienen esto de forma natural. Experimentan, se caen, se levantan y vuelven a experimentar. Pero entonces aparece el miedo a equivocarse, el miedo a parecer ridículo, el miedo al juicio, y esa espontaneidad es reemplazada por el control, por una planificación excesiva, por un análisis paralizante, y la vida se vuelve rígida, predecible, sin sorpresas, sin la magia de no saber exactamente qué sucederá. La voz auténtica es quizás la parte más importante que se pierde, esa voz que dice la verdad, que expresa lo que realmente piensa y siente, que no se preocupa por complacer a los demás, que no está editando constantemente para encajar. Esa voz existía, pero fue silenciada tantas veces que aprendió a aislarse. No hables así, no digas eso, guárdatelo. Y ahora, cuando intentas decir algo sincero, se te ahoga la voz, se te hace un nudo en la garganta. Salen las palabras cuidadosamente elegidas para no ofender, para no causar problemas, para mantener la paz. Y en el proceso, la verdad se pierde en algún punto entre lo que sientes y lo que puedes decir. El cuerpo también guarda partes perdidas, la libertad de movimiento, el placer de simplemente habitar el cuerpo sin juicios, la conexión con las sensaciones físicas. Muchas personas viven desconectadas de su cuerpo, lo tratan como un objeto para ser controlado, moldeado y juzgado, no como un hogar, no como un aliado, no como una fuente de sabiduría.
Y esta desconexión tiene consecuencias. Porque el cuerpo habla, el cuerpo sabe, el cuerpo lleva recuerdos y verdades a las que la mente racional no puede acceder. Y cuando perdemos la conexión con él, perdemos el acceso a una fuente esencial de guía. La capacidad de jugar es algo que los adultos a menudo pierden por completo. Y no hablamos de entretenimiento, hablamos del juego verdadero, ese que no tiene un propósito productivo, ese que no busca lograr nada, ese que simplemente es. Los niños juegan con naturalidad, pero los adultos piensan que jugar es una pérdida de tiempo, que todo necesita un propósito, que el ocio necesita una justificación, y así esa ligereza, esa capacidad de simplemente estar presente sin una agenda, se pierde y la vida se vuelve demasiado pesada. Reconocer estas partes perdidas es el primer paso para recuperarlas, y reconocerlas empieza con la honestidad, con admitir, sí, perdí esto, sí, esto era importante y lo dejé ir. No se trata de culpar a nadie. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Hiciste lo que te pareció necesario para sobrevivir, pero ahora, desde donde estás, puedes tomar decisiones diferentes, puedes empezar a buscar esas piezas, puedes empezar a traer de vuelta a casa las partes de ti que están exiliadas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se recupera lo perdido? Empieza poco a poco. Si se pierde la creatividad, se coge un cuaderno y se dibuja algo, aunque sea horrible. Si se pierde la sensibilidad, se permite llorar mientras ve una película. Si se pierde la fuerza, se dice que no una vez. No tiene que ser algo grande, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser un primer paso, un reconocimiento de que esa parte existe y merece espacio. Cada parte perdida trae consigo un don. La creatividad perdida trae nuevas posibilidades. La sensibilidad perdida trae profundidad emocional. La fuerza perdida trae empoderamiento. La espontaneidad perdida trae alegría. La voz auténtica perdida trae libertad. El cuerpo perdido trae sabiduría. La alegría perdida trae ligereza. Cuando recuperas estas partes, no solo regresas a quien eras, te vuelves más completo que nunca, porque ahora hay conciencia, hay elección, hay integración intencional. Jung creía que el propósito de la vida no es eliminar partes de nosotros mismos, sino integrarlas, convertirnos en un todo. Y este todo incluye las partes que hemos rechazado, incluye las contradicciones, incluye la complejidad. No se trata de ser perfecto, se trata de estar completo, se trata de recuperar todo lo que se dejó atrás y decir, eres parte de mí, eres bienvenido, tienes un lugar aquí. Y cuando todas las partes finalmente se encuentran, finalmente se reconocen, sucede algo mágico, empiezas a sentirte completo. Y la plenitud es lo que el alma siempre ha buscado. Autenticidad es una palabra que se escucha mucho últimamente. Todo el mundo habla de ser auténtico. ¿Pero qué significa realmente? ¿Y por qué es tan difícil? Ser auténtico no es simplemente decir lo que se te ocurra sin filtros. No se trata de ser grosero o insensible en nombre de la honestidad. La autenticidad se trata de la alineación interna. Es cuando lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Es cuando no hay división entre tu yo interior y el yo que el mundo ve. Y esa coherencia es poco común, porque requiere valentía. La valentía de ser auténtico implica aceptar que no le caerás bien a todo el mundo. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Desde pequeños fuimos condicionados a buscar la aprobación. Nos recompensaban cuando complacíamos a los demás. Nos castigaban cuando les desagradaban. Así que aprendimos que la aceptación depende de ser lo que los demás quieren que seamos. Y esto lo llevamos a la edad adulta. Moldeamos nuestra personalidad según cada situación, cada persona, intentando ser lo que creemos que les gustará. Y en el proceso nos perdemos por completo. Pero la verdad es esta: cuando intentas complacer a todos, no complaces a nadie. Porque lo que la gente ve no eres tú, es una versión editada,
es una actuación, y las relaciones que se construyen a partir de actuaciones son frágiles, son superficiales, pueden parecer buenas en la superficie, pero carecen de sustancia, carecen de conexión real, porque la conexión real solo ocurre cuando dos personas genuinas se conocen, y si no eres genuino, no hay encuentro real. Empezar a ser auténtico no tiene por qué ser drástico, no tiene por qué ser una transformación repentina que asuste a todos. Puede empezar con algo pequeño, puede empezar expresando una opinión sincera en una conversación en la que normalmente solo asentirías. Puede empezar diciendo «no, gracias» a una invitación que no quieres aceptar en lugar de inventar excusas elaboradas. Puede empezar compartiendo algo real sobre cómo te sientes en lugar de decir automáticamente «estoy bien». Estos son pequeños actos de honestidad que al acumularse transforman tu forma de vivir. Establecer límites es fundamental para la autenticidad, porque no puedes ser auténtico si te invaden constantemente. Si dices que sí cuando en realidad quieres decir que no. Si permites tratamientos que no te convienen. Los límites no son muros. No se trata de excluir a la gente. Se trata de definir qué es aceptable y qué no. Se trata de respetarte lo suficiente como para no aceptar nada solo para mantener la paz o conseguir la aprobación de los demás. Pero poner límites da miedo, porque cuando empiezas a decir que no, cuando empiezas a tomar una postura, a algunas personas no les gustará. Quienes estaban acostumbrados a tu versión complaciente se molestarán. Dirán que has cambiado, dirán que eres difícil, intentarán hacerte sentir culpable, y esta presión puede hacerte querer dar marcha atrás, puede hacerte dudar si estás haciendo lo correcto, pero esto es lo que necesitas saber. Las personas que realmente te quieren, que realmente te respetan, respetarán tus límites. Incluso apreciarán que seas claro sobre tus necesidades. La diferencia entre ser quien eres y ser quien intentas demostrar es sutil, pero profunda. Cuando eres quien eres, hay una tranquilidad, hay una relajación. No necesitas monitorearte constantemente, no necesitas recordar lo que le dijiste a cada persona para mantener la coherencia de la historia. No necesitas actuar, simplemente eres, y hay una ligereza en eso. Pero cuando intentas demostrar algo, ya sea a los demás o a ti mismo, hay tensión. Hay un esfuerzo constante. Hay una sensación de estar siempre a prueba. Las personas adecuadas reconocerán y valorarán tu autenticidad. Puede que al principio no lo parezca. Puede parecer que cuando dejes de ser lo que todos quieren, estarás solo. Y quizás, por un tiempo, lo estarás aún más. Porque algunas personas se alejarán. Las personas que estuvieron en tu vida solo porque les convenías, porque cumplías un propósito, se irán. Y duele, pero es necesario, porque solo cuando despejes estos espacios, habrá espacio para que entren las personas adecuadas. Y las personas adecuadas, cuando llegan, reconocen la autenticidad, porque también la buscan. Están cansadas de la superficialidad, cansadas de los juegos, cansadas de las máscaras. Así que cuando encuentran a alguien real, genuino, que no finge, hay un reconocimiento. Hay una conexión que va más allá de lo ordinario, porque es excepcional, porque es valioso, porque es lo que todos desean de verdad, pero pocos tienen el valor de ofrecer. Ser auténtico también significa aceptar tus propias contradicciones. No tienes que ser constante todo el tiempo. Puedes cambiar de opinión, puedes tener opiniones diferentes en distintos momentos, puedes sentir cosas contradictorias. Esto no te hace falso, te hace humano, te hace complejo, y hay belleza en esta complejidad. Hay verdad en esta inconsistencia, porque la vida no es lineal, los sentimientos no son simples. E intentar forzar una coherencia artificial es solo otra forma de falta de autenticidad. La autenticidad libera, pero antes de liberar, puede asustar, puede hacerte sentir vulnerable, expuesto, porque cuando te quitas las máscaras, cuando muestras quién eres realmente, te arriesgas al rechazo, te arriesgas a no ser comprendido.
te arriesgas a ser juzgado, y estos riesgos son reales, pero lo que obtienes a cambio vale infinitamente más. Te recuperas a ti mismo. Ganas la posibilidad de conexiones reales. Ganas la paz de no tener que fingir. Ganas una vida que es verdaderamente tuya. Jung dijo que el mayor logro en la vida es ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta hacerte ser algo diferente. Y tenía razón. No hay nada más difícil, no hay nada más valiente, pero tampoco hay nada más esencial, porque al final, cuando miras atrás, lo que importa no es a cuántas personas complaciste, no es cuántas expectativas cumpliste, es si viviste tu vida, si fuiste fiel a quien eras, si tuviste el coraje de ser auténtico, incluso cuando era más fácil seguir fingiendo. Existe una fantasía muy común en la búsqueda del desarrollo personal. La fantasía de que si trabajamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, nos desharemos de todas nuestras partes negativas y nos convertiremos en luz, solo bondad, solo cualidades positivas. Y esta fantasía, por muy atractiva que parezca, es profundamente destructiva, porque niega la naturaleza fundamental de la existencia humana. No existimos simplemente como luz, existimos como la danza entre la luz y la sombra. Y es precisamente en esta danza, en esta integración, donde reside nuestra humanidad completa. Jung lo comprendió mejor que nadie. Vio que intentar ser solo bueno, solo puro, solo luz, creaba una sombra aún mayor, porque todo lo que se niega se fortalece en el inconsciente. Cuanto más intentas eliminar tu ira, más poder adquiere sobre ti. Cuanto más intentas ser siempre positivo, más te consume la negatividad por dentro. Cuanto más intentas ser perfecto, más imperfecto te sientes. La solución no es la eliminación, es la integración, es reconocer que contienes multitud, que eres capaz de amar y odiar, de generosidad y egoísmo, de valentía y miedo. No hay luz sin oscuridad. Esto no es solo una bonita metáfora, es una verdad psicológica fundamental. Solo reconoces la alegría porque conoces la tristeza. Solo valoras la paz porque has experimentado el conflicto. Solo entiendes el amor porque has sentido indiferencia o rechazo. Las experiencias se definen por sus opuestos. E intentar tener solo una cara de la experiencia humana es como intentar tener una moneda de una sola cara. Simplemente no es posible, y el intento de hacerlo solo crea disociación, fragmentación y desequilibrio. Aceptar la ira, por ejemplo, no significa volverse una persona violenta o destructiva. Significa reconocer que la ira existe, que tiene un mensaje. La ira, cuando se reconoce e integra, nos enseña sobre los límites. Aparece cuando algo invade tu espacio, cuando algo es injusto, cuando algo viola algo importante para ti. Es una señal de alerta, es una energía protectora. Cuando niegas la ira por completo, pierdes el acceso a esta capacidad de defenderte. Te conviertes en presa fácil, permites que te traten como quieres, y eso no es iluminación. Es pasividad disfrazada de espiritualidad. Aceptar el miedo no significa ser cobarde, significa reconocer que el miedo es información. Te indica dónde están los riesgos, dónde debes tener cuidado, dónde hay peligro real. Claro que el miedo puede ser desproporcionado, puede basarse en traumas pasados que no aplican al presente, pero solo puedes trabajar con el miedo cuando reconoces su presencia. Cuando lo niegas por completo, opera entre bastidores, saboteando tus decisiones, limitando tus posibilidades y manteniéndote atrapado en zonas de confort que de hecho son prisiones. Y aquí hay algo que poca gente comprende. Aceptar el miedo es lo que posibilita la valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar incluso cuando el miedo está presente, cuando integras tu miedo, cuando lo reconoces pero no dejas que te paralice por completo, entonces eres valiente. Pero el modelo de no tener miedo en absoluto no es valentía, es negación, es disociación. Y a menudo conduce a un comportamiento imprudente con consecuencias innecesarias. La tristeza es otra emoción que la sociedad quiere que elimines.
Piensa en positivo. Mira el lado positivo. Podría ser peor. Y todas estas frases, por bien intencionadas que sean, invalidan la experiencia emocional legítima. La tristeza tiene su lugar. Aparece ante una pérdida, ante la decepción. En situaciones en las que algo importante nos fue arrebatado o no sucedió. La tristeza es el proceso de duelo. Es la forma en que la psique procesa e integra las experiencias difíciles. Cuando no permites la tristeza, cuando fuerzas una positividad artificial, la tristeza se estanca y se convierte en depresión crónica o en un peso inexplicable que cargas sin entender por qué. Jung habló de la enantiodromía, el concepto de que cualquier extremo acaba transformándose en su opuesto. Quien se obliga a ser siempre fuerte, acaba desplomándose en una debilidad total. Quien se obliga a ser siempre feliz, acaba sumiéndose en una profunda tristeza. Quien niega por completo su agresividad, acaba explotando en violencia. Los extremos son insostenibles. La vida busca el equilibrio, y cuando fuerzas conscientemente un desequilibrio, el inconsciente lo corrige de maneras que escapan a tu control. Integrar la luz y la sombra es aceptar que eres capaz de cosas maravillosas y terribles, que tienes el potencial de gran bondad y gran crueldad. Y esta no es una verdad cómoda. Es mucho más cómodo creer que simplemente eres bueno, que tus motivos son siempre puros, que nunca harías ciertas cosas. Pero Jung nos invita a mirar con honestidad, a reconocer que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas presiones, somos capaces de prácticamente cualquier cosa. Y reconocer esto no te hace malo, te hace consciente. Y la conciencia es poder. Cuando integras tu sombra, cuando reconoces tus capacidades para lo que consideras negativo, sucede algo interesante. Dejas de proyectar tanto. Dejas de ver en los demás solo lo que niegas de ti mismo. Esa persona que te irrita profundamente. Probablemente refleja algo que rechazas en ti mismo. Y cuando reconoces e integras esta característica en ti, cuando aceptas que tú también la tienes, la irritación disminuye. No es que empieces a aprobar el comportamiento de la otra persona, pero comprendes, sientes compasión, porque reconoces nuestra humanidad compartida. La integración también aporta energía. Piensa en cuánta energía gastas negando partes de ti mismo, controlando la ira, ocultando el miedo, forzando la felicidad. Es agotador. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando permites que todas las partes existan y sean reconocidas, esa energía se vuelve disponible para cosas más productivas, para la creación, para la conexión, para el crecimiento real. Ya no se desperdicia en guerras internas que de todos modos nunca ganarás. Integrar no significa expresar indiscriminadamente todos los impulsos. No se trata de atacar cuando sientes ira ni de rendirte cuando sientes miedo. Se trata de reconocer el impulso, comprender su mensaje y luego elegir conscientemente cómo responder. Esta es la diferencia crucial. Cuando lo niegas, el impulso actúa por sí solo, sin que te des cuenta. Cuando integras, tienes una opción. La ira surge y puedes elegir si expresarla, cómo expresarla, o simplemente reconocerla internamente y dejarla pasar. Pero es una elección consciente, no una reacción automática ni una represión forzada. Jung tenía una imagen poderosa. Dijo que si imaginas tu personalidad como una casa, la mayoría de la gente solo habita el primer piso. Ahí es donde todo es hermoso, organizado, aceptable. Pero hay un sótano, y en el sótano está todo lo que ha sido rechazado. La sombra. Y cuanto más ignoras el sótano, más cosas se acumulan allí, hasta que empiezan a filtrarse, empiezan a ascender, y de repente tienes comportamientos que no entiendes, emociones que parecen surgir de la nada, patrones que no puedes romper, porque el sótano está desbordado. La integración es bajar al sótano, es mirar lo que hay allí, y es sacar estas cosas a la luz, dándoles espacio en toda la casa, no solo en el sótano oculto. Hay belleza en la plenitud.
Una persona que ha integrado la luz y la sombra posee profundidad, posee complejidad, no es simplista, no es ingenua, no es falsamente positiva, pero tampoco es cínica, no es cerrada, no es amargada, es auténtica, es humana. Y hay algo magnético en personas así, porque no fingen, no alcanzan la perfección, viven una autenticidad compleja, y otras personas lo reconocen y se sienten seguras de ser auténticas a su alrededor. La integración es un proceso continuo. No es algo que se hace una vez y ya está. Siempre habrá nuevas capas, siempre habrá más sombras que reconocer, porque siempre estás creciendo, siempre cambiando, siempre descubriendo nuevos aspectos de ti mismo. Y cada etapa de la vida trae sus propias sombras. Lo que era una sombra en la juventud puede dejar de serlo en la madurez, y lo que antes se aceptaba puede convertirse en una sombra más adelante. Es un esfuerzo de toda la vida, pero es el esfuerzo más importante que existe. La relación más importante de tu vida no es con tus padres, tu pareja ni tus hijos. Es la relación que tienes contigo mismo. Esta es una verdad que a muchas personas les lleva años comprender, porque siempre miramos hacia afuera, siempre invertimos en las relaciones externas, siempre intentamos arreglar o mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás, pero la relación interna se deja de lado, se descuida, se trata como si fuera menos importante. Y entonces nos preguntamos por qué nada parece encajar, por qué siempre parece faltar algo. Construir confianza en uno mismo empieza con la honestidad real, no la superficial de sé quién soy. Es la honestidad de mirar tus contradicciones sin juzgarte, de reconocer cuando te mientes, de admitir cuando haces algo que sabes que no te conviene, de dejar de inventar historias elaboradas para justificar comportamientos que en el fondo sabes que provienen del miedo o de heridas sin sanar. Es brutal esta honestidad, pero es liberadora. Escuchar las señales de tu cuerpo es fundamental para esta relación interna. El cuerpo habla constantemente. Te dice cuando está cansado, estresado, necesita descansar, tiene mucha hambre o simplemente busca consuelo emocional en la comida. Te dice cuando un entorno es tóxico mediante la tensión muscular. Te dice cuando una persona no se siente segura mediante esa sensación en el estómago. Pero la mayoría de las personas han aprendido a ignorar por completo estas señales. Han aprendido a llevar sus cuerpos más allá de sus límites, a medicar los síntomas sin cuestionar las causas, a tratar sus cuerpos como máquinas, no como hogares. Respetar tus emociones es otro aspecto crucial. Tus emociones no son enemigas. No son problemas que deban resolverse ni eliminarse. Son mensajeras. Son la forma en que tu psique comunica algo importante. Cuando sientes ansiedad, algo requiere atención. Cuando sientes tristeza, algo necesita procesarse. Cuando sientes ira, se ha violado un límite. Pero si siempre desvías la atención, siempre te distraes, siempre reprimes las cosas, pierdes el acceso a esta información vital, pierdes la capacidad de guiarte. Honrar las necesidades es quizás el aspecto más difícil para muchas personas, porque nos han enseñado que tener necesidades es ser débil, que pedir es ser exigente, que necesitar es ser problemático. Así que aprendemos a minimizarlas, a fingir que no necesitamos descanso, ayuda, conexión, tiempo a solas, expresión creativa. Y vivimos en un estado constante de necesidad, pero una necesidad que no admitimos tener. Y esta negación de nuestras propias necesidades es una de las formas más crueles de autosabotaje. Cómo te tratas a ti mismo determina cómo permites que te traten. Esta es una ley psicológica que muchas personas aprenden demasiado tarde. Si te hablas con crueldad, si te juzgas sin piedad, si te castigas por cada error, le estás enseñando al mundo que así es como debes ser tratado, e inconscientemente atraerás y aceptarás relaciones donde este trato se repite, porque te resulta familiar, porque es lo que conoces, porque de forma distorsionada es lo que crees que mereces. Pero cuando empiezas a tratarte con compasión, con paciencia,
con amabilidad, algo cambia. Dejas de aceptar menos de los demás. El autodescubrimiento es un acto diario, no un destino final. No es algo que se hace una vez y ya está. Has descubierto quién eres y ahora puedes avanzar. Siempre estás cambiando, siempre estás creciendo, siempre descubriendo nuevas facetas. Lo que necesitabas a los 20 es diferente de lo que necesitas a los 30. Quien eras antes de un trauma es diferente de quien buscas ser. La persona en la que te conviertes después de ser madre o padre es diferente de quien eras antes. Así que el trabajo de conocerte, comprenderte y conectar contigo mismo es continuo. Es una práctica, no un logro. Y aquí hay algo importante. No tienes que estar completamente satisfecho con tu persona para aceptarte. La aceptación no es aprobación. Puedes reconocer que tienes patrones que no te sirven, características que te gustaría cambiar, tendencias que te causan problemas y aún así aceptarte. La aceptación es reconocer la realidad tal como es, no como desearías que fuera. Es decir, vale, esto es parte de mí ahora. No estoy contento con ello, pero reconozco que está aquí. Y a partir de este reconocimiento, de esta aceptación de la realidad, el verdadero cambio se hace posible. Mucha gente confunde la autoaceptación con la conformidad. Si me acepto como soy, nunca cambiaré. Pero es justo lo contrario. El verdadero cambio solo se logra con la aceptación. Porque mientras luchas contra la realidad, mientras niegas lo que es, toda tu energía se concentra en esa lucha. No queda nada para un cambio genuino. Pero cuando aceptas, cuando dejas de luchar y simplemente reconoces, tienes energía disponible. Entonces, puedes tomar decisiones diferentes. La aceptación no es el final del camino, es el principio. El diálogo interno que mantienes contigo mismo moldea tu realidad. Si te pasas el día criticándote, menospreciándote, diciéndote que no eres lo suficientemente bueno, tu realidad lo reflejará. Porque aquello en lo que te centras, lo que repites, lo que crees, se convierte en tu experiencia. No es pensamiento mágico, es psicología básica. Tus creencias sobre ti mismo influyen en tus decisiones. Tus decisiones crean tus resultados y tus resultados refuerzan tus creencias. Es un ciclo. Y si el ciclo es negativo, necesitas romperlo cambiando conscientemente tu diálogo interno. Esto no significa forzar afirmaciones positivas en las que no crees. No se trata de pararte frente al espejo diciendo «soy maravilloso» cuando todo tu ser grita que no lo crees. Se trata de cambiar tu tono, de cambiar la crítica feroz por curiosidad compasiva. En lugar de «¿por qué siempre me equivoco?», pregúntate «¿qué me llevó a tomar esta decisión?». En lugar de «soy un fracaso», reconoce «fracasé en esta situación específica y puedo aprender de ello». Es sutil, pero cambia por completo la dinámica. Tu relación contigo mismo también implica perdón. Perdón por todas las veces que no fuiste quien querías ser, por todas las oportunidades perdidas, por todos los errores que cometiste, por todo el tiempo perdido, por todas las personas a las que lastimaste, por todas las veces que te traicionaste. Cargar con culpa y remordimiento constantemente es como arrastrar cadenas. Te mantiene atrapado en el pasado, te impide estar presente, te roba cualquier posibilidad de un futuro diferente. Y mereces liberarte de ello. Jung dijo algo profundo. Lo que más necesitas estará donde menos quieras mirar. Y a menudo, eso significa mirar hacia adentro. A esos rincones oscuros que has estado evitando. A esas verdades incómodas que has estado negando. A esas heridas que has estado fingiendo que no existen. Ahí es donde está el tesoro. Ahí es donde está lo que buscas. Pero ahí es también donde está el dragón, el miedo, el dolor, la vergüenza. Y necesitas tener el coraje de ir de todos modos, porque al otro lado de este viaje estás tú, completo, real, libre. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este contenido te resuena profundamente. No es casualidad, no es coincidencia. Estás listo para algo más que una simple comprensión teórica de estos conceptos.
Estás listo para aplicarlos, para transformar, para marcar la diferencia de verdad, y esta disposición es el primer paso más importante para cualquier cambio real, porque el conocimiento sin aplicación es solo información acumulada, pero el conocimiento aplicado es transformación. Mucha gente ve videos como este, siente que algo se agita en su interior, obtiene ideas importantes, pero luego vuelve a la rutina y nada cambia realmente, porque no hay un mapa, no hay un camino estructurado, no hay una guía que te lleve de la mano y te diga, ahora haz esto, luego aquello, y es precisamente por eso que desarrollamos el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fuerza. No es una teoría abstracta, son pasos prácticos, ejercicios concretos, una guía que te lleva de la comprensión a la acción real. Si buscas esta estructura, si de verdad quieres ir más allá de donde estás, el ebook está disponible. El enlace está en el primer comentario. Es una inversión en ti mismo, en tu camino, en tu transformación. Y no hay inversión más importante que esa, porque todo en tu vida mejora cuando mejoras tu relación contigo mismo. Todo se transforma cuando dejas de vivir en piloto automático y empiezas a vivir conscientemente. Y ahora continuemos con el contenido, porque aún tenemos caminos importantes que explorar juntos, aún tenemos verdades que desenterrar, aún tenemos puentes que construir entre quienes han sido y quienes son realmente. Así que respiren hondo y avancemos. No naciste creyendo que no eras lo suficientemente bueno. No viniste a este mundo pensando que necesitabas ser fuerte todo el tiempo, ni que no podías confiar en nadie. Estas creencias se aprendieron, se construyeron con los años a través de experiencias, mensajes repetidos, situaciones que te enseñaron a ver el mundo y a ti mismo de cierta manera. Y si se aprendieron, se pueden desaprender. Pero primero, necesitas identificarlas. Necesitas hacer conscientes estas voces que operan tras bambalinas en tu mente. No soy lo suficientemente bueno es quizás la creencia limitante más común. ¿De dónde surgió? Quizás de padres que siempre señalaban lo que estaba mal y rara vez reconocían lo que estaba bien. Quizás de profesores que te comparaban con otros estudiantes. Quizás de relaciones en las que nunca parecías cumplir con las expectativas. Quizás de una sociedad que constantemente cambia el límite de lo que es suficiente. Y ahora, esta creencia está arraigada. La llevas a todas partes. E influye en todo. Tus elecciones profesionales, tus relaciones. ¿Cuánto te permites destacar? ¿Cuánto cobras por tu trabajo? ¿Cuánto crees que mereces? Necesito ser fuerte todo el tiempo. Es otra creencia devastadora. Proviene de mensajes como no llores, aguanta. Necesitas ser fuerte por tu familia. Proviene de una cultura que glorifica la resiliencia y ve la vulnerabilidad como debilidad. Así que construiste un escudo. Aprendiste a no pedir ayuda. Aprendiste a no admitir tus dificultades. Aprendiste a cargar con todo sola. Y ahora estás agotada. Porque ser humano no se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de tener fuerza y vulnerabilidad. Se trata de saber cuándo aguantar y cuándo pedir apoyo. Pero nunca te diste ese permiso. No puedo confiar en nadie suele provenir de la traición, de repetidas decepciones, de personas que deberían haber estado a salvo, pero no lo estaban. Y así construiste muros. Decidiste que era más seguro no confiar, no abrirte, no depender de nadie. Y técnicamente, ahora estás a salvo. Pero también estás solo, porque la conexión humana genuina requiere vulnerabilidad, requiere riesgo, y si nunca confías, nunca te arriesgas, te proteges del dolor, pero también te privas de intimidad, apoyo y amor verdadero. Estas creencias no surgen de la nada, fueron respuestas adaptativas a situaciones reales, fueron formas que encontraste para sobrevivir. Y quizás, en el contexto en el que se formaron incluso fueron necesarias, pero el contexto ha cambiado. Ya no eres ese niño, ya no estás en ese entorno, pero sigues operando con las mismas creencias, como si todavía estuvieras en el mismo lugar. Y estas viejas creencias ahora te limitan en lugar de protegerte.
Cuestionar de dónde vienen estas voces es el primer paso para desarmarlas. Cuando escuches, ¿no soy lo suficientemente bueno? Detente. Pregúntate, ¿de quién es esta voz? ¿De quién aprendí esto? A menudo la reconocerás. Es la voz de un padre crítico, un profesor severo, una expareja que te menospreciaba constantemente. Y cuando reconoces que no es tu voz original, cuando ves que es algo que has interiorizado, empiezas a distanciarte. Empiezas a cuestionarte si es realmente cierto o solo una vieja grabación que se reproduce en tu cabeza. Reemplazar el juicio por la curiosidad compasiva lo cambia todo. En lugar de criticarte por un error, pregúntate, ¿qué me llevó a hacer eso? ¿Qué sentía? ¿Qué necesidad intentaba satisfacer? En lugar de castigarte por una mala decisión, investiga. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo diferente la próxima vez? Este cambio de perspectiva, de juez a investigador curioso, alivia la pesada carga emocional y crea espacio para el aprendizaje y el crecimiento real. Muchas de estas creencias limitantes operan en el inconsciente. Ni siquiera te das cuenta de que están ahí. Son como un sistema operativo que funciona en segundo plano, influyendo en todo sin que te des cuenta. Y la única manera de cambiarlas es traerlas a la conciencia, es escribir sobre ellas, es hablar de ellas, es observarlas en acción. Cuando puedes decir, ahí está esa creencia de que no estoy operando lo suficiente, ya has creado separación. Ya no estás completamente identificado con ella. Y eso es poder. Existen creencias sobre el amor, el dinero, el éxito, las relaciones, lo que mereces, lo que es posible para ti. Y todas se formaron en algún momento. Jung decía que hasta los 40 vives la primera mitad de tu vida construyendo tu ego, estableciéndote en el mundo. Pero después de los 40 la tarea cambia. La tarea se convierte en deshacer lo que no es verdad, cuestionar lo que se ha aceptado sin cuestionarlo, reconstruir sobre cimientos más sólidos y auténticos. Pero no tienes que esperar a los 40. Puedes empezar ahora. Puedes empezar a cuestionar ahora. Puedes empezar a identificar las voces que no son tuyas, las creencias que no te sirven, los patrones que te limitan. Y luego, poco a poco, puedes empezar a desaprender, a soltar, a crear espacio para algo nuevo, para creencias que realmente resuenen con quién eres, no con quien te han dicho que deberías ser. Este proceso de desaprendizaje no es lineal. No se trata de identificar una creencia, decidir que no es cierta y voilà desaparecer. Es más complicado que eso, porque estas creencias tienen raíces profundas, tienen una historia entera detrás, así que las descubrirás operando muchas veces. Recaerás en viejos patrones, y eso está bien, no es un fracaso, es parte del proceso. Cada vez que la notas y la haces consciente, la debilitas un poco más, hasta que, finalmente, pierde su poder sobre ti. Reaprender significa crear nuevas creencias basadas en tu experiencia actual, no en tu pasado. Significa poner a prueba, ¿de verdad puedo desconfiar de alguien? ¿O algunas personas son confiables y otras no, y necesito aprender a discernir? ¿De verdad no soy lo suficientemente bueno, o tengo cualidades y áreas de crecimiento reales, como cualquier ser humano? ¿De verdad necesito ser fuerte todo el tiempo, o hay fortaleza en saber cuándo ser vulnerable? Y lo más importante, no tienes que hacer esto solo. Muchas de estas creencias son demasiado profundas, demasiado arraigadas como para superarlas solo con fuerza de voluntad. A veces necesitas ayuda, terapia, grupos de apoyo, personas que ya han pasado por esto y pueden iluminar el camino. No hay vergüenza en buscar apoyo. De hecho, reconocer que necesitas ayuda y buscarla es uno de los actos más valientes y maduros que existen, porque rompe la creencia de que debes lidiar con todo solo. Y eso, en sí mismo, es una creencia importante que hay que desaprender. Hay una profunda diferencia entre vivir reactivamente al mundo exterior y vivir desde el centro. La mayoría de las personas viven reactivamente. Se despiertan, revisan sus mensajes y centran inmediatamente su energía y atención en lo que quieren los demás.
Se pasan el día respondiendo a las demandas, tomando decisiones basadas en lo que les agrada, lo que evita conflictos, lo que parece esperado. Y al final, sienten que vivieron el día de otra persona, no el suyo, porque no conectaron con su centro, no consultaron con ese interior que sabe lo que realmente importa. Cuando alineas tus acciones con valores reales, la vida cobra sentido. Pero primero, necesitas saber cuáles son tus verdaderos valores, no los que crees que deberías tener, no los que tiene tu familia, no los que promueve la sociedad, sino los tuyos propios. ¿Qué te importa de verdad? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué no estás dispuesto a ceder? Estas respuestas no surgen de tu cabeza, provienen de algo más profundo, provienen de tu ser interior, y para acceder a ellas necesitas silenciar el ruido externo y escuchar. Para muchas personas, los verdaderos valores son sorprendentes, porque no son lo que esperaban. Quizás descubras que la libertad es más importante que la seguridad, incluso si has pasado años construyéndola. Quizás descubras que la conexión es más importante que el logro, incluso si te has centrado únicamente en el logro. Quizás descubras que la creatividad es esencial, incluso si has elegido un camino práctico y seguro. Y cuando descubres esto, cuando ves la discrepancia entre lo que realmente valoras y cómo vives, hay incomodidad, pero también claridad, porque ahora sabes qué necesita cambiar. Las decisiones que antes parecían imposibles se vuelven naturales cuando conectas con tu centro. Ese trabajo que parece perfecto en teoría, pero te agota el alma, es fácil rechazarlo cuando tienes claros tus valores. Esa relación que parece buena, pero carece de profundidad, es posible terminarla cuando sabes que la mereces y buscas algo más auténtico. Ese sí automático que siempre das se convierte en un no cuando respetas tus verdaderas necesidades y límites. Pero vivir desde el centro no significa ser inflexible ni rígido. No se trata de tenerlo todo planeado y nunca desviarse. Se trata de tener un punto de referencia interno, una brújula. Así, cuando necesitas hacer ajustes, cuando la vida te da sorpresas, sabes cómo reorientarte. Te preguntas, ¿esto se alinea con quién soy y con lo que valoro? Y la respuesta te guía. No te pierdes en cada nueva situación porque tienes este eje central que se mantiene estable incluso cuando todo a tu alrededor cambia. La paz que surge de estar alineado contigo mismo no es la paz de no tener problemas. No es la paz de que todo sea perfecto. Es la paz de la integridad, de estar completo, de no estar dividido entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando hay alineación entre estas capas, hay una sensación de solidez, de sentirte en casa contigo mismo. Y esto te sostiene incluso en medio de las tormentas externas, porque cuando te mantienes firme en tu centro, puedes ceder ante los vientos sin romperte. Quien eres siempre ha sido suficiente, siempre lo ha sido. Esta es la verdad que todo este trabajo de autodescubrimiento finalmente revela. No necesitabas ser más, menos o diferente. Solo necesitabas permiso. Permiso para existir como realmente eres. Permiso para tener tus peculiaridades, tus contradicciones, tu complejidad. Permiso para no encajar en moldes. Permiso para decepcionar las expectativas. Permiso para simplemente ser. Y nadie puede darte ese permiso. Ni tus padres, ni tus parejas, ni tus amigos, ni la sociedad. Es algo que solo tú puedes darte. Y cuando finalmente te das ese permiso, cuando dejas de esperar que venga de afuera, todo cambia. Porque dejas de buscar la validación externa. Dejas de necesitar la aprobación constante. Dejas de moldearte según cada situación. Simplemente eres. Y hay una libertad en eso que no se puede describir, solo experimentar. Vivir desde el centro también cambia tus relaciones, porque ya no conectas para llenar vacíos. No buscas en los demás lo que deberías encontrar en ti mismo. No usas las relaciones como una distracción. Conectas desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Y esto crea una dinámica completamente diferente, más sana, más genuina, más sostenible.
Las personas que te rodean sentirán el cambio. A algunos les gustará, se sentirán inspirados, querrán saber qué ha cambiado en ti. Otros se sentirán incómodos, intentarán que vuelvas a ser quien eras. Porque tu cambio pone en tela de juicio sus decisiones de no cambiar. Tu autenticidad expone su falta de autenticidad, y eso les molesta. Pero no es tu trabajo gestionar la incomodidad de los demás. Tu trabajo es mantenerte firme en tu centro, incluso cuando te presionen para abandonarlo. Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Y cuando vives desde tu centro, cuando estás verdaderamente presente como tú mismo, creas espacio para que los demás también sean ellos mismos. Dejas de exigir que la gente sea de cierta manera. Dejas de intentar cambiar a los demás, porque entiendes que cada uno tiene su propio camino. Y lo respetas, tal como esperas que los demás respeten el tuyo. Vivir desde el centro no es un estado permanente que se logra y se mantiene para siempre. Es una práctica. Algunos días estarás más conectado. Otros días te perderás. Caerás en viejos patrones. Reaccionarás de maneras que no te enorgullecerán. Y eso está bien. Lo que importa es la dirección general. Es que sigas regresando. Sigue realineándote. Sigue eligiendo la autenticidad incluso cuando sea difícil. Y cada vez que regresas, cada vez que te realineas, se vuelve un poco más fácil. El camino de regreso al centro se vuelve un poco más claro. Y al final, eso es lo único que realmente importa. No cuánto has logrado, no cuánta gente te admira, no cuántas cosas has acumulado, sino si viviste tu vida, si fuiste fiel a ti mismo, si tuviste el coraje de ser tú mismo en un mundo que constantemente intentaba convertirte en alguien diferente. Porque eso, al final, es la verdadera medida de una vida bien vivida. No cuánto impresionaste a los demás, sino cuán fiel fuiste contigo mismo. Así que hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad no es el final. Es solo una pausa en un viaje mucho más largo. El viaje del autodescubrimiento, la autocomprensión, la autorrealización y la conversión en quien realmente eres. Y este viaje no tiene meta, porque siempre estás cambiando, siempre creciendo, siempre descubriendo nuevas capas. El trabajo nunca está completo, pero tampoco es demasiado tarde para empezar. No importa dónde estés ahora, no importa cuántos años hayas pasado viviendo desconectado de ti mismo. Este momento, ahora mismo, es la oportunidad de elegir de otra manera. La pregunta que abrió este contenido sigue ahí. ¿Quién eres? Pero ahora tienes más herramientas para explorar esa respuesta. Entiendes que no son las máscaras que usas, no es la sombra que niegas, no son las creencias que has interiorizado, no son las expectativas que llevas. Eres algo mucho más profundo, más complejo, más hermoso de lo que cualquier definición simplista podría capturar. Eres un universo entero, y comprender este universo es el trabajo de toda una vida. La respuesta a quién eres no vendrá de libros, videos ni de otras personas. Estas cosas pueden señalar el camino, pueden iluminar senderos, pueden ofrecer mapas, pero el viaje es tuyo, el descubrimiento es tuyo, la experiencia es tuya, y nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede decirte quién eres. Necesitas descubrir, necesitas experimentar, necesitas mirarte honestamente, sin los filtros que te impusieron, sin las lentes que te enseñaron a usar. Jung nos recordó algo fundamental. Convertirnos en quienes somos es la tarea más importante de la vida. No es narcisismo, no es egoísmo, es necesidad. Porque cuando no sabes quién eres, cuando vives desconectado de ti mismo, no puedes ofrecer nada genuino al mundo. No puedes amar de verdad, no puedes crear de verdad, no puedes contribuir de verdad, porque todo lo que ofreces proviene de un lugar falso, de una imagen construida, no de tu verdadera esencia. Y este viaje, por desafiante que sea, también es el más liberador, porque la verdadera libertad no proviene de circunstancias externas,
no proviene de tener suficiente dinero, de no tener responsabilidades, de poder hacer lo que quieras. La verdadera libertad viene de dentro. Viene de dejar de ser prisionero de expectativas ajenas. Viene de dejar de estar controlado por miedos inconscientes. Viene de dejar de ser manipulado por la necesidad de aprobación. Viene de simplemente ser quien eres, sin excusas, sin justificaciones, sin necesitar el permiso de nadie. El proceso de individuación que Jung describió no se trata de volverse especial o superior. Se trata de volverse único, de honrar tu individualidad en lugar de intentar encajar en categorías genéricas. Se trata de descubrir tu voz única, tu expresión única, tu forma única de estar en el mundo. Y cuando lo logras, cuando dejas de intentar ser como los demás y te permites ser simplemente tú mismo, ocurre algo mágico. Dejas de competir. Porque no hay competencia cuando todos expresan su singularidad. Solo hay diversidad. Solo existe la belleza de cada ser humano siendo plenamente él mismo. Las heridas que llevas, el dolor que has experimentado, las dificultades que has enfrentado, todo forma parte de quién eres. No son cosas que se puedan eliminar ni olvidar. Son parte de tu historia. Y cuando las integras, cuando las reconoces y las aceptas como parte de tu camino, se transforman, de heridas abiertas a hemorragias, y se convierten en cicatrices. Y las cicatrices son marcas de batallas superadas, son prueba de resiliencia, forman parte de la topografía única que eres. Jung sabía que no es posible sanar por completo algunas heridas, pero sí es posible integrarlas para que ya no controlen tu vida. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas estar en un estado de plenitud perfecta para empezar a vivir con autenticidad. De hecho, es todo lo contrario. Empiezas a vivir con autenticidad cuando aceptas que nunca lo tendrás todo resuelto, cuando aceptas que siempre habrá dudas, siempre habrá imperfecciones, siempre habrá áreas de crecimiento. Y eso no solo está bien, sino que es exactamente como debería ser, porque eres un ser humano, no una máquina, y ser humano es un proceso constante. El mundo necesita personas que se conozcan a sí mismas, que se comprendan a sí mismas, que vivan desde su verdad interior, porque estas personas no son fáciles de manipular, no se dejan controlar por las modas, no se dejan llevar únicamente por presiones externas. Tienen discernimiento, tienen claridad, tienen integridad. Y en un mundo donde tanto es superficial, donde tanto es actuación, donde tanto es una máscara, esta autenticidad es revolucionaria, es transformadora, es justo lo que falta. Pero esta transformación empieza contigo, no con el mundo, no con los demás, contigo mismo. Cuando cambias, cuando te alineas con quien realmente eres, creas un impacto, influyes en quienes te rodean, no porque intentes cambiarlos, sino simplemente porque tu presencia auténtica invita a otros a ser auténticos también. Porque cuando alguien ve que es posible vivir de otra manera, que es posible ser auténtico, siembra una semilla, y nunca se sabe el impacto que puede tener. El viaje del autodescubrimiento no es egoísta. De hecho, es uno de los actos más generosos que puedes realizar. Porque cuando te conoces de verdad, cuando eres completo, puedes estar verdaderamente presente para los demás. Puedes ofrecer amor verdadero e incondicional. Puedes ofrecer apoyo genuino, no motivado por tus propias necesidades insatisfechas. Puedes contribuir al mundo desde la plenitud, no desde el vacío. Y eso lo cambia todo. Jung dedicó su vida a explorar los misterios de la psique humana, porque comprendía que allí residía la clave de prácticamente todo, de relaciones sanas, de sociedades funcionales, de una vida plena. Y descubrió algo que muchos antes que él ya sabían de diferentes maneras. La respuesta que buscamos afuera está aquí, dentro. Lo que buscamos en los logros, en las relaciones, en las sustancias, en las distracciones, todo esto es un intento de alcanzar algo que solo puede alcanzarse desde dentro. Este momento que vives ahora, este mismo momento en el que consideras estas ideas,
Es un momento de elección. Puedes cerrar este video y volver a la vida como era. Puedes tratarlo como un contenido más que has consumido. Puedes dejar que estas palabras se evaporen sin dejar huella. O puedes elegir de otra manera. Puedes elegir sacar algo de esto. Puedes elegir hacer las cosas de otra manera. Puedes elegir comenzar hoy mismo el viaje de regreso a ti mismo. La decisión siempre es tuya. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y si eliges este camino, recuerda que no será fácil. Habrá momentos de duda, momentos en los que querrás volver a lo familiar, aunque sea doloroso. Momentos en los que parecerá más fácil conformarte, seguir lo que hacen los demás. Pero recuerda también que cada paso en este viaje, por difícil que sea, te acerca a algo invaluable. Te acerca a ti mismo, te acerca a una vida que es verdaderamente tuya, y no hay nada más valioso que eso. Quién eres no está definido por tu pasado, no está limitado por tus errores, no está determinado por tus circunstancias. Eres algo vivo, algo en movimiento, algo que siempre se revela. Y tienes el poder de participar conscientemente en esta revelación, de elegir qué aspectos cultivar, de elegir qué patrones romper, de elegir qué dirección tomar. Este poder siempre ha estado contigo. Quizás simplemente no lo sabías, o tal vez sí, pero no creías que se te permitiera usarlo. Pero lo sabes. Siempre lo has hecho. La vida es corta. Es una verdad que todos conocemos, pero pocos la interiorizan. Y cuando la interiorizas de verdad, cuando comprendes visceralmente que el tiempo es limitado, algo cambia. Las excusas pierden su poder. El miedo al juicio disminuye. La necesidad de aprobación se vuelve menos importante, porque te das cuenta de que no hay tiempo que perder viviendo la vida de otro. No hay tiempo para ser alguien que no eres. Solo hay tiempo para ser tú mismo, de la forma más completa, honesta y completa posible. Y al final, cuando mires atrás, lo que importará no será si fuiste perfecto, no será si siempre acertaste, no será si le caíste bien a todo el mundo. Será si fuiste auténtico, si tuviste el coraje de ser tú mismo, si viviste tu verdad, incluso cuando era difícil, si honraste tu esencia, incluso cuando era más fácil fingir, porque eso es lo único que realmente importa. Eso es lo único que diferencia una vida vivida de una vida simplemente sobrevivida. Si este contenido te conmovió, si estas palabras te resonaron de alguna manera, no dejes que se quede solo en una idea. Conviértelo en acción. Conviértelo en un cambio real. Una forma sencilla de hacerlo es compartirlo. Deja un comentario. ¿Qué máscara estás listo para quitarte? ¿Qué parte de este video te conmovió más? ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Tu participación no solo te ayuda a procesar el contenido, sino que también construye comunidad. Muestra a otros que no están solos en este camino, y eso es inmensamente valioso. Darle me gusta a este video es más que un simple gesto. Es una forma de que este contenido llegue a más personas. Personas que podrían necesitar escuchar precisamente esto hoy. Personas que se sienten perdidas, que buscan respuestas, que están listas para emprender este viaje de autodescubrimiento. Tu me gusta ayuda al algoritmo a comprender que este es contenido valioso y por lo tanto llega a más personas. Literalmente, puedes marcar la diferencia en la vida de alguien con este simple gesto. Suscribirse al canal significa elegir continuar este viaje con nosotros. Se trata de acceder a otro contenido que profundiza en estos temas, explorando diferentes aspectos del desarrollo humano y ofreciéndote herramientas prácticas para la transformación. No se trata de contenido superficial. No se trata de soluciones rápidas. Se trata de profundizar. Se trata de tratarte con la seriedad y el respeto que mereces. Se trata de crear un espacio donde se valora la reflexión profunda, se celebra la autenticidad y se honra el camino del autodescubrimiento. Y gracias. Gracias por ver hasta el final. Esto dice mucho de ti. Dice que no buscas entretenimiento superficial. Dice que estás dispuesto a analizar cuestiones más profundas.
Dice que valoras tu propio crecimiento lo suficiente como para invertir tiempo en él. Y esta inversión, este tiempo que te dedicaste hoy, es una de las más importantes que puedes hacer. Sigue en este camino, sigue buscando, sigue creciendo, porque mereces vivir una vida que sea verdaderamente tuya. Y estamos aquí para apoyarte en este proceso.